Bueno, Mauricio Mulder. Mauricio Mulder es uno de los líderes, ¿no es cierto?, del APRA. Ha sido vocero del sí. Se ha peleado contra viento y marea. Él desde el año pasado estaba de acuerdo con que se revocara a la alcaldesa Susana Villarán y bueno, ha sido derrotado. Eso es lo que le ha dicho, entre otras personas, el señor Luis Fabre, con quien además se ha peleado en Twitter. ¿Quién es Luis Fabre? El asesor. No me he peleado. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo está usted, congresista? Son discusiones, pero no peleas. Pero además, ha sido un fuego cruzado. Sí, claro, han sido pullas. Lo que a mí me fastidia un poco no es los argumentos, porque pueden ser interesantes de un lado y del otro, sino que uno tenga que discutir con un turista extranjero, ¿no? Como si no hubiera peruanos para poder hacerlo. Y la mayoría de los peruanos que opinaban simultáneamente en el Twitter, lo único que hacían era lanzar insultos, ¿no? Mentadas de madre y cosas así muy sutiles, muy inteligentes. Entonces uno tenía que estar bloqueando todo el tiempo. ¿Pero por qué tiene problemas con los extranjeros? Eso es lo que le quería preguntar. No es que tenga problemas, pero a mí me parece que un extranjero que está de turista debe respetar al país en el que está y no meterse en temas políticos. ¿Pero no se supone que tenía un contrato? Aunque lo tenga, o sea, yo no iría a Chile, a Ecuador, y me pongo a intervenir en asuntos políticos internos y a polemizar con los diputados ecuatorianos. No, eso me parece una falta de respeto. Que nunca he visto yo esa situación, y encima que cobres, me parece que es una falta de respeto y además habla un poco de la baja autoestima que tienen algunos, ¿no? De contratar gente extranjera para que los defiendan, me parece mal. Pero en fin, son las cosas de la vida, no está prohibido. Pero no vivimos en una economía globalizada. Claro, por eso. ¿No entonces, podemos importar también marqueteros políticos, sí, así como importamos claro, ingenieros? Sí, pues, o sea, como no hay acá, entonces tienes que importar extranjeros y pagarles esa cantidad de plata. Qué vergüenza. Pero en fin, ese no es el tema, ¿no? El tema es que esa posición arrogante de decir te gané, yo gané, y después resultó que tampoco, ¿eh? Eso de aquí de que el no ganó, ni el no ganó tanto, ni el sí perdió tanto, ¿eh? Porque al final el resultado es que en noviembre vamos a tener elecciones de todas maneras, no incluirá a la alcaldesa, pero incluirá nada menos que a 21 y hasta 23 concejales, lo cual es bastante importante. Pero no están picones los apristas, Mauricio. No. Usted quería que Susana Villarán se fuera a su casa. Nosotros y no lo que lograron. queríamos hacer una revocatoria 40 veces sí. Y no lo lograron. No, pero tampoco los decían 40 veces no, tampoco lograron que hubiera 40 veces no, ¿no es cierto? O sea, aquí ha habido un resultado en el que, quieras o no, aunque la señora Susana Villarán no lo quiera reconocer, sí hay un jalón de orejas y sí hay un reclamo a que una gestión era bastante deficiente. Porque además el grueso de las personas que finalmente estaba por el sí, pero se volcó hacia el no, pero solo por Susana Villarán, lo hizo por motivos que no tenían nada que ver con su gestión. O sea, porque va a haber inestabilidad, porque va a haber demasiado gasto, o porque por último es una buena persona comparada con el revocador. Pero ninguno de esos que se volteó lo hizo en función del criterio de decir qué buena gestión debe quedarse. Entonces eso es lo que Susana Villarán tiene que entender. Y ahora que ha estado ella respondiendo en el Twitter cosas, parece que todavía no lo entiende. O sea, ¿usted siente que Susana no ha asumido su jalón de orejas? No, por lo menos en lo que he visto de las respuestas de ahora, ¿no? Me parece que su capacidad autocrítica es cero, no se autocritica nunca. Y cuando ha hecho posiciones que parecen autocríticas antes de la votación, eran un poco a regañadientes para ver si obtenía resultados. Espero que ella reflexione al respecto, ¿no? Y que cuando haya el nuevo proceso electoral, si es que se incorporan concejales que no son de su partido, entienda que un régimen de cohabitación también es parte de la democracia y es un aprendizaje que se debe hacer, ¿no? ¿Le molestó que en uno de los últimos discursos la alcaldesa Villarán dijera que el nuevo periodo, si es que le dan una segunda oportunidad, iba a ser una suerte de confluencia entre los partidos que habían apoyado el colectivo del no, pero de alguna manera sacaba del escenario a la playa Solidaridad? ¿Le molestó? No me molestó para nada. Puedo entenderlo, pero reflejaba un poco el hecho de que ella siempre sigue dividiendo las cosas entre los buenos y los malos, o sea, ella los buenos y los malos para este lado, ¿no? ¿Usted es el malo de la película? Para ellos supongo que sí, ¿no? O sea, para ellos debo ser más que malo, ¿no? Se han ocupado de mí todo el tiempo. Pero usted también se ocupaba de ellos. Pero bueno, esa es la política. Es la política y además cuando estamos en campaña y sobre todo una campaña en donde solo había dos posiciones, la polarización era inevitable, ¿no? ¿Por qué Mauricio Mulder no estuvo en la exposición de debates? Usted es un gran orador, usted debate bien, es buen polemista, sabe pelear, saca los puños fuertes y golpea. ¿Por qué usted no fue? Porque los titulares de la firma ante el Jurado Nacional de Elecciones, que eran los únicos que podían presentar recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones, optaron por ser ellos los que decidieran esas cosas. ¿Le tenían miedo a usted?
No, yo diría que, no sé si me tuvieran miedo, pero por lo menos no consideraron que mi presencia, digamos, pudiera haber respondido a lo que ellos pensaban que debía ser la presencia que finalmente solamente la tuvo la señora Patricia Juárez, que fue la única que tuvo. La dejaron sola, Mauricio. Impresionante. Pero usted la dejó sola. Yo no. O sea, los que firman en los documentos son el señor Marco Tulio Gutiérrez y el señor Vidal. Son los únicos que podían presentar recursos ante el Pero el Jurado pobre Nacional de Marco Elecciones. Tulio me ha dicho ayer, hace 2 días, ¿no es cierto?, cuando estuvo el lunes aquí, que solo se reunió una vez con usted. Sí. Que usted se reunía con Nidia, con Castañeda, en fin, con todo, con Luna Gálvez, y que al pobre lo choteaban. Bueno, yo iba a reuniones en las que me avisaban, casi no pude ir a muchas también, porque la mayoría de las veces estaba en programas de televisión, etcétera, y efectivamente solamente coincidimos en una reunión, una de las primeras veces en las que él estuvo presente. Después yo he ido como a 3 reuniones más y él ya no estuvo más presente. Yo no sé si lo ¿Y usted no convocaron o preguntaba por el pobre señor Sí, Marco claro Tulio? que preguntaba. ¿Y qué decían? Que le habían pasado la voz, pero que ahorita viene o cosas de esas, Claro. ¿no? Y en esas reuniones estaba Castañeda. En una de ellas, en una más de ellas, sí. En algún momento Mauricio Mulder le dijo a Castañeda: oye, Luis, sal, un político Sí, claro. tiene que salir a hablar. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué le contestó? Que lo estaba evaluando. ¿Cómo describe usted a Castañeda? Bueno, yo creo que ha tenido el grave error político de no darse cuenta que en un momento dado la campaña electoral era una artillería muy grande del no hacia el sí, y en el sí había una dispersión y un desorden, y que eso podía haber sido aplacado con una presencia de él, como lo reclamaban incluso los encuestadores, ¿no? Ellos decían que habían encontrado en las encuestas que la gente que dudaba buscaba que hubiera una especie de alternativa para que no hubiera un salto al vacío, y que era una posibilidad de que Castañeda Locio hablase. Creo que él perdió la gran oportunidad de hacerlo justo después del tema del debate, porque en ese momento él inteligentemente aprovechó las cosas como para decir: esto es un caos, es un desorden, ese es el desorden que va a haber si se va a hacer Susana Villarán. Entonces él en ese momento debió aparecer en una entrevista cualquiera, mostrando los conocimientos que tiene sobre temas técnicos, y entonces hubiese suscitado la atención de la prensa y el tema del debate hubiese quedado quizá en un segundo plano. Castañeda Pues, son errores, pues. Son errores. ¿Que se pagan? Claro, porque al final el resultado no fue el deseado, ¿no? El resultado no fue el deseado, pero... ¿Castañeda era el revocador? No, tampoco. Todos éramos parte de un colectivo y todos asumimos la responsabilidad de la desorganización del sí. No era posible organizarlo. Tú misma me lo preguntabas. O sea, sí, claro. Alrededor del no sí podía haber una organización, había un financista, había una estructura que era la de la Pero municipalidad. alrededor del sí también, ¿no? Dicen que Otero era el asesor. Sí, pero digamos, está bien, pero no había una organización, sino que había solo coordinaciones de organizaciones Pero separadas. ¿para qué son tan desorganizados, pues, Mauricio? Porque somos distintas vertientes, no teníamos un núcleo como el de la municipalidad como para poder aglomerarnos alrededor de ello, ¿no? Mauricio, usted es un congresista que suele decir las cosas de frente, sin anestesia además. Bueno. ¿Castañeda es un político miedoso? Bueno, yo creo que no es un político miedoso, porque no se puede definir a las personas en función de un criterio de cómo es como político, pero sí actuó en este caso con temores infundados, ¿no? El de presentarse y generar una sensación ambivalente o contraria. Creo que eso es lo que lo motivó a él a optar por no hacerlo, ¿no? ¿Ya fue para la alcaldía de Lima? No, en el Perú nadie fue. Mira tú, Lourdes Flores, tantas derrotas que tenía, y ahora sale y dice: por primera vez he ganado en un en un flash. Y además y lo eso dijo que es un flash delante del prestado, Castillo. ¿no? Sí, pues. Del Castillo ya no tuvo que reconocer que había ganado Luis. Sí, bueno, es que el flash de las 4 de la tarde fue un flash, digamos, que resumía demasiado, y entonces, claro, todos salimos a decir: perfecto, ya esa es la posición. Pero después, cuando vinieron los siguientes resultados, ya vimos que no era lo mismo, ¿no? Pero reconoce que Lourdes les ganó esta vez a la APRA. Sí, bueno, sí, porque en el caso del PPC, el PPC además ha sabido estructurar las cosas como para defender a Susana Villarán, pero al mismo tiempo, yo no diría traicionar, pero sí no jugar leal con los de Fuerza Social, porque se los bajaron a toditos, no votaron por ellos, evidentemente, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Eso es lo que están diciendo los apristas. He leído en el Twitter de Aurelio Pastor, una estrategia pepecista. Mauricio Mulder también lo ha deslizado. Y segundo, ¿se saló o no se saló el APRA?
metiéndose en este proceso de la revocatoria. Hubiera sido inteligente, como Keiko Fujimori, de no aparecer para no salir magullado. ¿Qué piensa Mauricio Mulder, uno de los principales dirigentes apristas? Ya regresamos.